En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Noveno domingo después de Pentecostés. Y Jesús llora por Jerusalén al verla desde el Monte de los Olivos, donde estaba con los discípulos, que se puede divisar toda la ciudad de Jerusalén, principalmente el templo, porque está muy cerca. Jesús llora sobre Jerusalén. Y dice el Evangelio, y cuando estuvo cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. Y el Señor no tuvo reparo en llorar por el amor que le tenía a la ciudad, y porque veía en su espíritu la terrible suerte que vendría sobre ella por obras de sus conductores. Es decir, Jesús, como Dios, sabía lo que vendría sobre Jerusalén, sabía que vendría la caída de Jerusalén bajo los romanos en el año 70, como ocurrió, fue totalmente destruida la ciudad y el templo, pero también veía más allá, veía los corazones de esta gente, veía la maldad y el rechazo de sus conductores, la maldad y el rechazo de los conductores del pueblo. Por eso le dice a Jerusalén, si en este día conocieras también tú lo que sería para la paz, que sería conocer a Jesucristo. No habrían rechazado la gracia de Dios, porque no conociste el tiempo en que has sido visitada. Es decir, no reconociste al Mesías que te ha visitado y te podría haber dado la paz. Y por rechazar las gracias de Dios, Jesús les reprocha a los judíos: tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pues el que me envió es veraz, es decir, Dios es veraz. Y lo que yo oí a él, esto es lo que enseño al mundo. Jesús, nos enseña lo de Dios, las enseñanzas de Dios. ¿Y quiénes eran precisamente los conductores del pueblo, de la ciudad santa? Eran esclavos. Así lo dice claramente Jesús en el Evangelio de San Juan: si conoceréis la verdad os hará libres. Le replicaron: nosotros somos la descendencia de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues, dices tú, llegaréis a ser libres? Y algunos creyeron en Jesús, y por eso no son estos los que le replicaron, sino los que decidieron ser sus enemigos, porque hay un acto de la voluntad en esta gente, de la mala voluntad que tienen, en decidir oponerse a Jesús, es decir, reconocerlo como Mesías, pero a la vez decidir oponérsele. La falsedad de su afirmación es notoria, pues los judíos fueron esclavos de Egipto, si recordamos la historia en el Antiguo Testamento, luego de Babilonia, esclavos en Babilonia, y además en el momento en que este diálogo entre Jesús y los conductores de la ciudad tuvo lugar, eran ellos esclavos también de Roma. Por lo tanto, es una mentira que dicen: jamás hemos sido esclavos de nadie. Y continúa Jesús diciéndoles: bien sé que sois la posteridad de Abraham, porque eso es cierto, son descendientes de Abraham. Y sin embargo tratáis de matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo digo lo que he visto junto a mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis aprendido de vuestro Padre. Ya comienza a delinearles Jesús una distinción entre dos padres, el Padre Abraham y el Padre de ellos. Y ellos le replicaron diciendo: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, harías las obras de Abraham. Sin embargo, ahora tratáis de matarme a mí, hombre que os he dicho la verdad que aprendí de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Es decir, si fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham habría hecho. No les niega que sean la descendencia de Abraham, porque eso es cierto, sino que les niega o hace hincapié en que ellos no hacían lo que Abraham, si hubiera estado allí, habría hecho con respecto a él. Lo habría reconocido como Mesías. Y ellos no lo reconocen como Mesías. Jesús les hace ver la contradicción
porque por un lado se dicen hijos de Abraham, pero por otro lado no hacen lo que Abraham habría hecho como padre, y por haber rechazado las gracias de Dios, insiste en hacerles ver que no eran hijos de Dios. Continúa el diálogo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron, nosotros no hemos nacido de adulterio, no tenemos más que un Padre, Dios. Y Jesús les respondió, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo salí y vine de Dios. No vine por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué pues no comprendéis mi lenguaje? Es decir, Jesús no les hablaba directamente sobre el Padre de esta gente, de los conductores. Pero ahora, como una vuelta de giro, como un giro en el diálogo, Jesús les dice abiertamente, vosotros sois hijos del diablo. Y esto es fuertísimo. No son palabras mías del sacerdote ni de la iglesia, son palabras de Jesús. Llama a los conductores del pueblo, de su pueblo, hijos del diablo. Hijos del diablo, y como tales, mentirosos y maliciosos, como es el diablo. Existen, pues, entre los judíos facciones, divisiones. Aquellos que creyeron en Jesús, que son los simples de corazón, lo aceptaron como Mesías, y aquellos que se le opusieron, voluntariamente se opusieron a él, a los cuales él llama hijos del diablo. Y Jesús sigue cargando contra ellos. Y queréis cumplir los deseos de vuestro padre, es decir, los deseos del diablo. Él fue homicida desde el principio, y ellos también lo son porque matan a Jesús. Y no permaneció en la verdad, y ellos también porque permanecían en la mentira, porque no hay nada de verdad en él. Cuando profiere la mentira, habla de lo propio, porque él es mentiroso y padre de la mentira. El diablo es mentiroso y el padre de la mentira. El que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso no la escucháis vosotros, porque no sois de Dios. La maldad y el rechazo de esta facción de los judíos, que era un gran número, fariseos, escribas, los doctores de la ley, es lo que lleva a Jesús, cuando se para al borde del monte de los Olivos y ve desde allí la ciudad, que se ve esplendorosamente, uno puede ver fotos de eso, es muy impresionante, se ve el templo, la pared del templo. Digo, la maldad y el rechazo de esta gente es lo que lleva a Jesús a derramar sus lágrimas por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, porque no los dejaban hablar a los profetas, querían que les dijeran otras cosas, y apedreas a los que te son enviados, los profetas y particularmente a Jesús. ¿Cuántas veces quise yo reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas? Y vosotros no lo habéis querido. Con el paso del tiempo, esto sucedió hace ya 2000 años, y hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, su parusía, la maldad y el rechazo de los judíos por Jesucristo es lo que domina al mundo entero. Al punto tal de que por querer dominar el mundo, por oponérsele a Jesucristo y a la Iglesia Católica, se han hecho y se hacen enemigos de la humanidad y especialmente del catolicismo, del cristianismo. Cuando llegue el castigo, que va a ser inmediatamente antes de la parusía de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida, sucederá como Jesús les dijo a las hijas de Jerusalén. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vienen días en que se dirá, felices las estériles y las entrañas que no engendraron,
y los pechos que no amamantaron, es decir, las mujeres que estén en ese momento de recibir el castigo, felices que no estén engendrando y que no estén amamantando, porque va a ser muy difícil para ellas. Y entonces se pondrán a decir a las montañas, caed sobre nosotros, y a las colinas, ocultadnos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué será del seco? Piden que las colinas y las montañas caigan sobre ellos porque se dan cuenta del error que cometieron de no haber recibido a Jesucristo en su primera venida. Y es la última amonestación que Jesús les hace antes de su muerte en la cruz. El leño seco arde más que el leño verde, obviamente. Y si tanto sufre el inocente, que es el leño verde en esta comparación, es decir, Jesucristo, por rescatar la culpa de los hombres, ¿qué no merecerán los culpables, que es el leño seco, si desprecian esa redención? Después que nuestro Señor les acusó de ser hijos del diablo, se convirtieron, como ya hemos dicho, en la élite que maneja el mundo. Y esto tal vez no se sepa abiertamente o se sepa confusamente, pero detrás de todas las cosas que hay en el mundo, de los que manejan el mundo, están estos perversos que se oponen principalmente a Jesús y a la Iglesia Católica. Y propusieron y siguen proponiendo un maquiavélico sistema judaico, especialmente relacionado con las finanzas. Son los que están detrás de la banca mundial, son los que están detrás de la famosa ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y las que toman decisiones sobre las naciones y quieren gobernar a las naciones. Son quienes manejan los gobiernos de las naciones del mundo, son ellos los que deciden quién va a ser el presidente, aun cuando se vea otra cosa, aun cuando se vea que hay democracia y que uno puede elegir libremente. Son ellos los que ponen a un títere como presidente de una determinada nación. Son ellos los que están detrás de los grandes negociados, como el tráfico de droga, la venta de droga, y el tráfico, la guerra, también como un negociado, porque se produce mucho dinero en la fabricación y venta de armas, y también en la matanza de gente, porque hay un objetivo de matar personas, de matar gente para disminuir el número de personas en el mundo, y son ellos, en definitiva, los que preparan el terreno al anticristo. Son hijos del diablo. Lo menos que podemos esperar es esto que acabo de describir. Una de las principales fuentes de ingreso de estos hijos del diablo, y creemos que es la más redituable, la que más dinero les da, es el tráfico de niños. Acaba de salir una película que se llama Sonido de la Libertad, que precisamente denuncia estos crímenes. Niños raptados en países muy pobres, países del tercer mundo, para ofrecerlos como sacrificios satánicos, para tener sexo con ellos y para el tráfico de órganos. Eso es lo que hacen con estos niños. Y este es el momento en que hay más esclavos en la historia de la humanidad, aunque parezca algo totalmente anacrónico. No hay más esclavos, podríamos decir, pero es el momento en que hay más esclavos. Y de entre todos los esclavos, 40 millones son niños. El rapto de niños por los judíos, hijos del diablo, se documenta desde temprano en la historia, no es algo nuevo. Y la historia, enseña que los niños cristianos eran especialmente buscados para sus fines maléficos, los fines maléficos de los hijos del diablo. San Simón de Trento, mártir, fue un niño italiano asesinado el 24 de marzo de 1475. En un rito satánico. Fue encontrado ahogado, pero las autoridades decretaron que su muerte se debió a la violencia de un grupo de sionistas, es decir, de estos hijos del diablo,
que también se los denomina sionistas del monte Sión, o la sinagoga de Satanás, como los denomina Jesús en el Apocalipsis. Académicos de esta sinagoga de Satanás admitieron el hecho histórico, admitieron que ellos mataron a San Simón de Trento. En 1965, después de que se produce la usurpación del Vaticano por lo que llamamos el Vaticano II, el usurpador Pablo VI anuló la canonización del niño mártir San Simón. Fíjense la maldad de esto. Anuló la canonización de un santo. Obviamente que no es válido porque este no es papa, pero para el mundo entero se ve de otra manera. Esta canonización, que había sido emitida por la doctrina de la fe, rubricada por cientos de estudiosos que constataron el hecho, y por el Papa Gregorio XII, y decretó que los judíos de Trento no jugaron ningún papel en su muerte. Así, exoneró a los judíos de hijos del diablo, la sinagoga de Satanás que estaba en Trento, no son culpables ellos. Como resultado del decreto de Pablo VI, la Congregación de Ritos del Vaticano prohibió la veneración de las reliquias, así como la celebración de misas en nombre de San Simón de Trento y la de otros niños martirizados en rituales, es decir, fueron descanonizados por la perversidad de la Iglesia del Vaticano II. San Simón de Trento no es un santo anterior a la creación de la Congregación para la Causa de los Santos, es decir, que no se le puede considerar como una leyenda, puesto que el mismo Papa que confirmó esta canonización fue el que instituyó dicha congregación para la Causa de los Santos en 1588, que es el mismo año en que San Simón fue canonizado, fue hecho santo, proclamado santo por la Iglesia. Y San Simón no es el único niño mártir por los judíos. También lo fue Santo Dominguito del Val, que era un monaguillo de Zaragoza y fue torturado, crucificado y asesinado por un ritual anticlerical en la Edad Media. El mismo rey Alfonso X, el Sabio, escribió en las 7 partidas. Oímos decir que en algunos lugares los de la sinagoga de Satanás, los hijos del diablo, hicieron y hacen el día del Viernes Santo remembranza de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero no de la manera que lo hacían o lo hacemos los católicos, sino en manera de escarnio, hurtando los niños, poniéndolos en la cruz o haciendo imágenes de cera y crucificándolas cuando no pueden conseguir niños. Estas son palabras del mismo rey de España de ese momento, Alfonso el Sabio. El 31 de agosto de 1250, Dominguito desapareció a los 7 años de edad, causando un gran revuelo en su familia y en toda la ciudad. A los 7 meses de aquel hecho, unos hombres dijeron ver un fuego fatuo en la orilla del río Ebro, que es una lumbre, una luz, que sale repentinamente debido a los gases desprendidos de materias descompuestas. Los hombres avisaron a las autoridades, quienes excavaron y encontraron el cuerpo de un niño de la edad y complexión de Dominguito. El cuerpo se encontró con agujeros provocados por clavos en las palmas de las manos y en los pies, así como Jesucristo. El costado abierto, así como Jesucristo. Y además, decapitado. Inmediatamente se relacionó este hecho a crímenes cometidos de manera similar, vinculados a rituales de superstición de la sinagoga de Satanás. En la iglesia de San Felipe Neri, de la ciudad de Sevilla, se construyó un altar en devoción a Santo Dominguito que lleva la siguiente inscripción: fue martirizado por los judíos en el año 1250 en Zaragoza, su patria, a la edad de 7 años. Sus reliquias, encontradas milagrosamente, se veneran en el templo del Salvador,
de dicha ciudad y su culto se extendió por rescripto del Papa Pío VII del 9 de julio de 1808. Otro niño martirizado fue San Guillermo de Norwich. Era un niño inglés asesinado también ritualmente en 1144. Su culto como santo fue suprimido luego, como ya hemos dicho, por el Concilio Vaticano II por ser políticamente incorrecto, porque podía ofender a los judíos. El arte ha inmortalizado estos martirios para que la posteridad tenga de ellos constancia. La crónica anglosajona, la crónica inglesa, contiene el relato del asesinato de San Guillermo. El relato completo es: los judíos de Norwich compraron un niño cristiano antes de la Pascua y lo torturaron de la misma manera que torturaron a nuestro Señor, y el viernes lo ahorcaron en una cruz en burla de nuestro Señor y luego lo enterraron. Supusieron que el hecho se ocultaría, pero nuestro Señor demostró que era un santo mártir y los monjes lo tomaron y lo enterraron con gran honor en la catedral. Y a través de nuestro Señor obra maravillas y múltiples milagros. Y se llama San Guillermo. Hasta ahí el relato de estos 3 niños mártires, martirizados por los judíos, en burla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, y lo que más detestable y deplorable es de todo esto, la connivencia, la complicidad de la Iglesia del Vaticano II, entre ellos y los judíos de la sinagoga de Satanás. Por ser el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, la verdadera Iglesia católica le tienen jurada su suerte. Los judíos de la sinagoga de Satanás quieren que desaparezca de la tierra la Iglesia católica. Ese es el objetivo de todo lo que pasa en el mundo. Así como crucificaron a Jesús y se deshicieron de él, y llevándose la sorpresa que a los 3 días resucitaba. El primer intento de división interna en la Iglesia católica ocurre también gracias a los judíos, gracias a la sinagoga de Satanás, digamos. La brillante idea de meterse dentro de la Iglesia para que la división o la destrucción de la Iglesia sea por dentro y no ya por fuera, como el caso de los asesinatos de estos niños. Y este primer intento ocurrió en el año 1054, cuando infiltrados judíos, a través de la simonía, es decir, a través de la compra de cargos, compraron cargos tales como el de obispo y se hacían dueños de una diócesis, se hacían dueños de todas las tierras, de las propiedades, en fin. Esto desencadenó, hago la historia muy cortita, en el cisma de Oriente y Occidente, o como se lo conoce, mal llamados cristianos ortodoxos. Con el correr del tiempo ocurrió otro cisma dentro de la Iglesia que surge del interior de la Iglesia también, que es el de los protestantes con Lutero en el siglo XVI. Lutero, ustedes saben, un sacerdote católico, ¿no?, que se separa de la Iglesia. Y los judíos ayudaron financieramente, especialmente a los sacerdotes que asistían a Lutero, que lo rodeaban, y también ayudaban con dinero en la impresión de Biblias adulteradas. Es decir, que los judíos tramaron esta división y la apoyaron y la sustentaron con su dinero. Y ya en nuestros días ocurre una nueva infiltración, esta vez a través de la masonería y del comunismo, que surge a partir de Lutero, que son ramas del judaísmo, que son elementos que el judaísmo crea para destruir a la Iglesia católica, y esta infiltración crea o desenlaza la gran falsedad de la Iglesia del Vaticano II, de la cual ya hemos hablado varias veces, con sus impostores herejes, los falsos papas, y de los cuales muchos sacerdotes deberían retractarse de haber mencionado sus nombres
en el canon de la misa, puesto que por este motivo estaban en comunión con los herejes. Es una cosa que deberían hacer públicamente por haber dicho misas en comunión con los herejes. Deberían retractarse públicamente. Al cumplir los 12 años, el niño Jesús fue llevado por sus padres al templo de Jerusalén para las fiestas. Y ya de regreso, después de una jornada de camino, se percataron que Jesús no estaba entre ellos, no estaba con María y con José. Se había quedado en el templo, en Jerusalén, y hablaba ante los doctores de la ley, quienes quedaron maravillados por su sabiduría. Algunos de estos doctores estuvieron luego presentes en el juicio que le hicieron a Jesús antes de su muerte en crucifixión. Algunos de estos doctores los conocemos por lo que nos relata la Biblia: José de Arimatea, Gamaliel, Nicodemo y los sumos sacerdotes malvados Anás y Caifás. Arimatea, Gamaliel y Nicodemo se convierten en Jesucristo, mientras que Anás y Caifás lo envían a la cruz. Dice la tradición, según San Agustín, quien lo aprendió a su vez de San Ambrosio, el obispo de Milán, que Jesús le mostraba a los doctores las escrituras que hablaban de él y de cómo su pueblo sería deicida, es decir, asesino de Dios, y cómo serían salvos por sus llagas, por la muerte en la cruz, y que no volverían a ver su rostro hasta que fuese elegido el último de los gentiles, lo cual es signo de la venida de Jesús a la tierra por segunda vez. Esto sucedió en el diálogo que hubo entre Jesús, de 12 años, y los doctores de la iglesia en el templo de Jerusalén, mientras sus padres lo buscaban. Algunos de los judíos que estaban allí presentes creyeron, como ya dije, José de Arimatea, Gamaliel. Otros se rebelaron ante Dios. Había ocurrido la segunda apostasía entre los judíos, la de los que se inclinaban ante la antigua serpiente, el diablo, porque, como venimos diciendo, son hijos del diablo. Ante el temor de caer nosotros en la apostasía como cayeron los judíos, San Pablo nos exhorta hoy, en la epístola que hemos leído hoy, de la Santa Misa del 9º domingo después de Pentecostés. No seáis, pues, idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron para danzar. No cometamos, pues, fornicación, como algunos de ellos la cometieron, y cayeron en un solo día 23.000, en obvia referencia a la matanza que hubo después de la adoración al becerro en el monte Sinaí, el becerro de oro. Moisés mata ese mismo día 23.000 de los que estaban adorando a ese becerro. No tentemos pues al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuréis pues como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del exterminador. Todo esto les sucedió a los del Antiguo Testamento, a ellos, en figura. Todo esto fue figura y fue escrito para nosotros, para amonestación de nosotros, para quienes ha venido el fin de los siglos. Es decir, para nosotros que estamos en el fin de los siglos. 2000 años hace que San Pablo escribió esto, y él consideraba en ese momento que él ya estaba en el fin de los siglos. Y los cristianos de ese momento, al leer estas palabras, estaban vigilantes ante la venida de nuestro Señor. Pero con el pasar del tiempo, esta santa espera se fue enfriando, hasta pasar casi desapercibida hoy por la Iglesia que no espera a nuestro Señor Jesucristo. No nos sorprendamos entonces, porque si estas cosas las dijo San Pablo para amonestación, no nos sorprendamos que hacemos lo contrario de lo que nos dice San Pablo. Por lo tanto, no nos sorprendamos si al cristiano le interesa más hoy comer y beber, danzar, fornicar, tentar a Dios y murmurar,
Y no olvidemos que en un día cayeron 23.000 y muchos perecieron por las serpientes y el ángel exterminador, y así también sucederá al final de los siglos. Esto nos advierte San Pablo. Cuando Dios quita la gracia a alguien por rechazarla, cuando alguien no aprovecha la gracia que Dios le da para avanzar en su vida espiritual, Dios se la concede a otro. Porque Dios no da una gracia en vano. Dios no da una gracia, y éste la rechaza y la gracia queda como flotando en el aire. Esa gracia pasa a otra persona o a otra nación. Entonces, en la historia, vemos que hay terribles sustituciones de las gracias divinas de salvación, que pasaron de un individuo a otro individuo, o que pasaron de una nación o pueblo a otra. Las palabras de Dios testifican esto, lo demuestran. En San Mateo leemos: os será quitado el reino de Dios y será entregado a un pueblo que rinda sus frutos. La gracia pasa de un pueblo a otro pueblo. Y en Isaías leemos: los hijos de la promesa fueron rechazados, los judíos, y a un pueblo que vivía en tinieblas sí le fueron dadas las gracias, los gentiles. Esta es también la palabra de San Pablo a los judíos de Antioquía: a vosotros os habíamos de hablar primero la palabra de Dios, mas puesto que la rechazáis y os juzgáis vosotros mismos, indignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles, así nos lo ordena el Señor. Se pasa la gracia de un pueblo a otro pueblo. Lo mismo hemos visto en reinos e imperios a lo largo de la historia, donde la Iglesia de Cristo dominaba y que siendo rectos y santos se precipitaron en los abismos de la apostasía, como ocurrió con todo el norte de África, por ejemplo, que ahora es totalmente musulmán, y como está ocurriendo en Europa hoy, que era totalmente católica en un tiempo, en la Edad Media, y después fue decayendo, hasta que poco será también toda musulmana, por la invasión de los musulmanes. Y nosotros también corremos riesgo, no nos creamos exentos de que nos pueda pasar esto. Hay sustituciones de un hombre por otro, como la de Jacob por Esaú en el Antiguo Testamento, la de Matías por Judas en el grupo de los 12 apóstoles, y la de aquel monje más austero que se convierte en un mundano escandaloso, y por otro lado el impío que se convierte en un monje santo. Cuenta San Francisco de Sales que en tiempos de los emperadores Valeriano y Galieno, un sacerdote de Antioquía llamado Sapricio perdió la gracia del martirio por no querer perdonar a su ayudante Nicéforo. Al enterarse Nicéforo de la inminente ejecución de Sapricio, corrió hacia él suplicándole el perdón. «Oh mártir de Cristo, perdonadme, pues os he ofendido». Sin embargo, el sacerdote Sapricio, en su obstinada dureza, no le perdonó. Al instante de haber hecho esto el sacerdote, por justo juicio de Dios, Sapricio, el sacerdote, fue privado de la gracia del martirio, al hacer un acto de deplorable y vergonzosa sumisión de sacrificar a los ídolos de los emperadores. Dios permitió no solo que perdiese la suprema dicha del martirio, sino también que se precipitase en la desgracia de la idolatría. Y el humilde Nicéforo, al ver la corona del martirio vacante, porque habían quitado del instrumento de tortura al sacerdote Sapricio, se ofreció a ella, se ofreció a esa tortura, y después de confesar a Cristo se puso en el lugar del desgraciado sacerdote y le cortaron la cabeza y se convirtió en un mártir de Cristo. O sea, sustitución de una persona por otra en la gracia dada por Dios. No olvidemos nunca el consejo que San Pablo le da a los romanos, amonestándoles para que no se engriesen por las gracias recibidas, puesto que podrían perderlas,
Y si vemos a algún pecador sumergido en el libertinaje, no le despreciemos. Humillémonos al saber que ha habido muchos como él que han llegado a santificarse y muchos como nosotros que han caído donde él estaba. Por tanta crueldad y rechazo, Dios les quitó sus gracias a los judíos como había profetizado Isaías. Isaías, muy enojado con su pueblo, les dice, de parte de Dios, ¿de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dice Yahvé, harto estoy de los holocaustos de carneros y del cebo de animales cebados. No me agrada la sangre de toros, ni la de corderos y machos cabríos. Y venís a presentaros delante de mí. ¿Quién os ha pedido que oyéis mis atrios? No traigáis más vanas ofrendas. No traigáis más vanas ofrendas, que eran las ofrendas de los judíos. Abominable es para mí el incienso. No aguanto más las fiestas de novilunios, ni los sábados, ni las asambleas solemnes. Son asambleas solemnes con crimen. Explica San Juan Crisóstomo que el culto judío está tan vinculado al templo que no puede ofrecerse sacrificio alguno fuera de él, que en Babilonia no se atrevían ni siquiera a cantar, ni cumplían con los ayunos rituales. ¿Por qué, pues, un pueblo tan decidido y conservador de todo lo suyo, sabiendo que no podía celebrar la Pascua, ni Pentecostés, ni ninguna otra fiesta, no vuelve a construir el templo hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy no pueden reconstruir el templo. Porque el poder de Cristo, que ha edificado la Santa Iglesia Católica, destruyó aquel templo. Nuestro Señor profetizó la destrucción del templo de Jerusalén. No dejarán en ti piedra sobre piedra. Y desde entonces esta profecía sigue en pie. El profeta Malaquías había anunciado con certeza que Cristo vendría y que obraría eso. Se cerrarán vuestras puertas, las puertas del templo, y no se encenderá fuego en mi altar. No habrá más sacrificios. No tengo en vosotros complacencia alguna, dice Dios. No me son gratas las ofrendas de vuestras manos. Desde el nacimiento del sol hasta el ocaso, es grande mi nombre entre las gentes. En todas partes se ofrece a mi nombre un sacrificio humeante y una oblación pura, en clara referencia a lo que sucedió después de que se cierran las puertas del templo, y que es la Santa Misa, donde se ofrece la oblación pura de nuestro Señor Jesucristo, al menos hasta la parucía, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para finalizar, con mucha claridad Dios expulsó al judaísmo y estableció la Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo, a la cual los judíos tratan de suprimir con todo su odio. El introito de la misa de hoy hace eco de esta petición de David. Haz recaer, Señor, males sobre mis enemigos y por tu verdad extermínalos. Pero las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia. Promesa que nuestro Señor le hace a Pedro, sobre el que edificó su Iglesia, y su triunfo, el triunfo de la Iglesia, será cuando venga nuestro Señor en su parucía. El llanto, como el llanto de Jesús al ver Jerusalén, la maldad de su pueblo, el rechazo de su pueblo, el llanto produce consuelo y alivio. El profeta Isaías solía repetir, apartaos de mí, dejadme verter amargas lágrimas, no me importunéis con vuestros consuelos por la ruina de mi pueblo. De esta forma se suele consolar la tristeza, con el llanto. Y si en el mundo ocurre así, mucho más sucede en las cosas espirituales. Por eso dice San Pablo, la tristeza, según Dios, produce una salvación estable. Es decir, la tristeza que uno podría sentir por las cosas del mundo, como por ejemplo el dinero, sentir tristeza por el dinero, el bienestar, lo que sea del mundo, produce condenación, si uno siente tristeza por eso. Mas la tristeza sentida por las cosas de Dios, es decir, porque las cosas no sucedieron o no suceden como Dios quiere, según la voluntad de Dios, producen salvación. Eso es lo que nos dice San Pablo en este texto.
Por este motivo, entonces, nuestro Señor Jesucristo lloró, derramó sus lágrimas sobre Jerusalén, porque su pueblo había rechazado a Dios, lo habían rechazado a Él como el Mesías, y se hicieron hijos del diablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.